Preguntas para el señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta de don Francisco Boya. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, usted anunció hace unos días un expediente de regulación de empleo para la empresa pública Paradores. ¿En qué términos se plantea este ajuste? Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Sí, señoría, se plantean los términos que ha sido planteado a su vez por parte de la empresa Paradores Nacionales al Comité de Empresas, representante de los trabajadores. El Gobierno comparte, el Gobierno apoya, el Gobierno estimula las iniciativas que la dirección de la Sociedad Paradores está llevando a cabo con el fin de dar viabilidad a lo que hoy no es viable y por ello apoya el expediente de regulación de empleo, los cierres transitorios y otras medidas anunciadas por la propia empresa. Muchas gracias, señor ministro. Senador Boya. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Mire, señor ministro, Paradores es y ha sido una empresa rentable que hoy, como tantas otras empresas del sector, sufren los embates de esta crisis. Ya sé que usted, cuando intervenga de nuevo, como es habitual en el Gobierno, me dará la respuesta de la herencia y esta ya no es una respuesta ni sirve de excusa tampoco para la cuestión que nos ocupa, y mucho menos en el caso de Paradores, que usted muy bien sabe es una herencia solvente y donde la deuda de inversión en nuevos paradores es absolutamente razonable. Hoy el problema de Paradores, como de tantas otras empresas, es el hundimiento de la demanda nacional, un hundimiento que se debe a que en este país hay un grave empobrecimiento de las clases medias, en buena medida debido a la culpa de las políticas que ustedes están practicando. Y la solución, señor ministro, no es hacer crecer todavía más las listas del paro cerrando paradores, que son un elemento claro de desestacionalización, de prestigio de nuestro turismo y un icono potente de la marca España, claramente reconocido en el exterior. Por cierto, un cierre muy selectivo desde el punto de vista territorial, y eso usted también debería explicarlo. Paradores tiene futuro y ajustar sus plantillas no necesita un ERE, sino una negociación que permita, con un plan adecuado de jubilaciones, aligerar costes, incluyendo un adelgazamiento de su cúpula, donde ya sabe usted que hay una sobredimensión del dedazo. Señor ministro, Paradores necesita que la ayuden a sobrevivir en una tormenta económica sin precedentes. Necesita una ayuda y ustedes, señor ministro, están abriendo la escotilla para hundirla. Y con ella a cientos de trabajadores que han hecho con su esfuerzo una empresa pública que ha sido modélica y que tiene un gran prestigio en España y fuera de ella. Señor ministro, responda, ¿usted quiere privatizar la empresa pública Paradores? Si es así, dígalo aquí, en esta Cámara, para que los trabajadores y las trabajadoras, los alcaldes y todos aquellos que confiamos en el turismo como una alternativa real para sacar el país adelante, sepamos que con su política en materia de turismo vamos directamente al abismo. España necesita un Gobierno capaz de dar respuestas a los problemas, respuestas garantizando que la salida de la crisis la haremos en un país donde las empresas públicas y privadas tengan opciones para garantizar el futuro de los trabajadores de este país. El futuro que ustedes están dibujando, señor ministro, es un futuro sin trabajo, sin derechos y sin esperanza. Señor ministro, cada día son más los que dicen así no, así no. Y si no tiene otro plan, señor Soria, entonces este país necesita otro ministro y otro Gobierno. Gracias. Muchas gracias, senador Boya. Señor ministro. Sí, señorías, tiene razón usted cuando dice que la empresa Paradores Nacionales ha sido rentable. Lo fue, hoy no lo es. Quiero decirle que la empresa Paradores tiene una situación, no quiero hablar de herencia, sí que quiero comparar la situación de principios de este año 2012 con la situación de hace 8 años. Mire, hace 8 años la situación financiera de Paradores era de 45 millones de euros. A principios del año 2012 era de 111 millones de euros, pero negativo. Empeoramiento 570%. Hace 8 años los beneficios anuales de Paradores
eran de 20 millones. El resultado a final del año 2011 era de 35 millones de pérdidas. Empeoramiento relativo 275%. Hace 8 años la ocupación por habitación era del 71%. Al final del año 2011, 57%, empeoramiento del 14%. Hace 8 años los ingresos medios por habitación eran de 98,7 euros. En el año 2011, al final, 95,8 euros, empeoramiento 3%. Hace 8 años el total de cubiertos que se servían en paradores eran de 2.700.000. Final del año 2011, 2.100.000, empeoramiento del 22%. Los clientes nacionales alojados eran a final del año 2004 1.030.000, al final del año 2011 938.000, empeoramiento 9%. Y clientes extranjeros eran 486.000 en 2004, 406.000 al final de 2011. Por tanto, ni un solo indicador de los que le he manifestado significan una mejora en la evolución de la empresa. Todos los indicadores han ido a peor. ¿Por qué? Pues porque la gestión que se ha hecho en paradores ciertamente no ha sido una gestión ejemplar. Y si no hacemos nada, si no llevamos a cabo el plan de viabilidad que ha presentado la empresa, estaremos abocados al cierre, estaremos abocados a un concurso, estaremos abocados a una suspensión de pagos y al cierre total de toda la cadena y a un ajuste de empleo de la totalidad de la plantilla. Como no lo queremos hacer, apostamos por el plan de viabilidad. Muchas gracias, señor ministro.